El tema que tenemos se llama la aflicción de la mujer de flujo de sangre. Vamos a estar aprendiendo hoy de esta palabra y le voy a pedir que vayamos a la palabra de Dios, a Marcos 5:25. Vamos a leer 2 versos y enseguida haremos una oración. Amén. Leamos ahí, Marcos 5:25. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Oremos, hermanos. Padre Santo, gracias Dios por este día, Señor. Gracias porque tú nos das las fuerzas de un nuevo día y de venir aquí, estar en este lugar donde hemos venido a adorarte, Señor, a bendecir tu nombre. Ya lo hemos hecho, Señor. Ahora es momento de poner nuestros oídos espirituales atentos a tu palabra, Señor. Yo oro por mi vida, Señor, porque seas tú guiando mi vida, Señor, en estos momentos, Señor. Que tu Espíritu Santo no solamente esté en mí, sino sobre de mí, Señor, y Él sea quien hable, Señor, llevando palabra a tu pueblo, Señor. También oro por cada corazón, Señor, que hoy va a escuchar tu palabra. Seas tú preparándolo, Señor, para que sea buena tierra para recibir el mensaje, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Decimos, amén. Esta pobre mujer, pues que tenía un problema, ¿verdad? Un problema de flujo de sangre. Según la pérdida de sangre en el cuerpo humano, es algo que realmente debilita la vida de la gente. Prácticamente la palabra de Dios dice que la sangre es vida, y cuando uno pierde sangre, pues está perdiendo vida prácticamente, y eso debilita. Vamos a ver algunos tipos de hemorragias que dicen estudios médicos. Habla de la hemorragia excesiva. Es cuando se pierde sangre, el cuerpo absorbe agua rápidamente de los tejidos hacia el torrente sanguíneo con el fin de mantener los vasos llenos. Como resultado, la sangre se diluye y el porcentaje de glóbulos rojos en la cantidad total de sangre del organismo o volumen total de la sangre se reduce. Con el tiempo, una sobreproducción de glóbulos rojos por la médula ósea llega a corregir la anemia. Sin embargo, con el paso del tiempo, la hemorragia reduce la cantidad de hierro en el organismo, lo que impide que la médula ósea aumente la producción de nuevos glóbulos rojos para reemplazar los que se han perdido. Decir, pues perdemos vida. También habla de la pérdida sanguínea rápida. Al principio dice que los síntomas de la anemia pueden ser graves, en especial si ésta se desarrolla rápidamente como consecuencia de una pérdida repentina de sangre debida a una lesión, a una cortada, una intervención quirúrgica o un parto o una rotura de vasos sanguíneos. La pérdida súbita de grandes cantidades de sangre puede ocasionar 2 problemas. La presión arterial desciende, ya que la cantidad de fluidos en los vasos sanguíneos se hace insuficiente. El suministro de oxígeno se reduce drásticamente debido a la rápida reducción del número de células encargadas de su transporte. Cualquiera de estos 2 problemas pueden causar un accidente cerebrovascular o un infarto miocardio e incluso lleva a la muerte. Uno de sus síntomas es debilidad y las personas tienen el pulso muy lento y se sienten mareadas. También habla sobre la pérdida crónica de sangre. Dicen que esta es mucho más frecuente que la pérdida aguda de sangre y puede provenir de diferentes partes del cuerpo. A diferencia de las grandes cantidades de sangre perdida, como en las hemorragias nasales o en las hemorroides, cantidades de sangre más pequeñas pasan fácilmente inadvertidas. Por ejemplo, una pequeña cantidad de sangre puede no ser visible en las heces. Este tipo de pérdida hemorrágica se conoce como sangre oculta.
Si una pequeña hemorragia perdura durante mucho tiempo, puede perderse una cantidad significativa de sangre. Esta hemorragia gradual se produce en trastornos frecuentes como úlceras de estómago o intestino delgado o cáncer del intestino grueso. Otras causas de la hemorragia crónica son los tumores de riñón o tumores de vejiga, que causan pérdida de sangre al orinar, y las pérdidas menstruales abundantes. ¿Qué hermano vino a darme una clase de doctor? No, es para darnos una idea de lo que puede causar el perder sangre. Muchos problemas en la vida. Cambia nuestro color de piel, nuestra actitud, nuestra vida, nuestras actividades las tenemos que reducir, prácticamente tenemos que estar racionando el oxígeno. Se vive en decadencia, porque la vida se está perdiendo por medio de la sangre. Ahora imagínese a una mujer que le sucedía esto ya desde hacía 12 años. ¿Cómo pudo haber estado su vida? ¿En qué condición ella estaba? Amén. Hoy vamos a aprender sobre ello. ¿Qué es lo que pasa? Vamos a estar viendo 3 puntos, los cuales los voy diciendo conforme vayamos pasando. Pero mi intención, hermanos, sobre este tema es poder entender que no tener a Jesús como nuestra primera opción, eso nos puede producir una aflicción. Amén. Ahora vayamos a la lectura, vayamos al pasaje, a Marcos 5:25 en adelante. Vamos a leer Marcos 5:25. Aquí iba nuestro Señor Jesús, iba a la casa de Jairo, ¿verdad? Porque su hija había enfermado, una niña de 12 años. Iba en el transcurso del camino a una sanidad. Y aconteció esto. Pero una mujer que desde hace 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía, y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó, y sintió el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron: ¿ves que la multitud te aprieta y dices: ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces el 33 dice: la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Ahora sí vamos a ver nuestro primer punto: el sufrimiento, una aflicción por no conocer a Jesús, una aflicción por no poner a Jesús en primer lugar. Sabemos que esta mujer pudo haber sufrido depresión, muchos dolores, muchas injusticias, la excluían, realmente se sentía mal. ¿Alguna vez a usted lo han despreciado en algo, hermanos? Como por ejemplo, estamos ahí, estamos saludando el pastor a alguien así, y dice nombres y se le olvida a alguien, y esa persona se siente excluida, se siente menospreciada y le duele en su corazón. Ahora imagínese esta persona que la tachaban de inmunda, cómo se sentía. Realmente muy mal, muy mal. Le causaba sufrimiento a su vida, llorando todo el tiempo, con dolor. Saben, hermanos, el sufrimiento y la aflicción tienen sus diferencias. Se parece, pero son diferentes. La diferencia principal entre el sufrimiento y la aflicción radica en su naturaleza y alcance. El sufrimiento es una experiencia subjetiva y personal.
un estado de dolor físico, emocional o mental. La aflicción, en cambio, suele referirse a un estado de dolor o angustia más profundo, a menudo asociado con pérdidas, duelos o situaciones difíciles que impactan profundamente la vida de una persona. El sufrimiento puede ser una experiencia más amplia y abarca una variedad de sensaciones y emociones negativas. El dolor, tristeza, frustración pueden ser causadas por diversas situaciones, desde una enfermedad hasta un problema laboral o una decepción personal. Pero la aflicción, por otro lado, es un término más específico que a menudo se relaciona cuando perdemos a alguien, cuando alguien se muere. El proceso de adaptación a la pérdida de un ser querido, a una situación significativa, a unas enfermedades graves. El sufrimiento prolongado causado por enfermedades crónicas o terminales pueden llevar a la aflicción. Un dolor que ya tengamos desde hace mucho tiempo, que no hallamos sanidad, que sí sufríamos, pero de repente ya no soportamos y ya estamos en una angustia, en una aflicción. También las pérdidas importantes de un trabajo, una relación, tal vez con tu esposo, con tu esposa, con algún hijo, y de repente esa relación se rompe y empieza la aflicción. El sufrimiento es una experiencia más general y abarcadora de dolor y malestar, pero la aflicción es un estado más profundo de dolor y angustia. Es algo que duele en el alma. El sufrimiento es en el cuerpo y a lo mejor en la mente por algún tiempo, pero la aflicción es algo más profundo, algo que te deja marcado, algo que te aflige, que sientes aquí algo en el pecho que no puedes ni respirar. Y eso fue lo que esta mujer vivía, de la cual hoy vamos a hablar, la mujer de flujo de sangre. ¿Cuál era el sufrimiento de esta mujer? Lo deja muy claro la palabra de Dios, ¿verdad? En Marcos 5:25, al principio del verso nos dice, pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre, o sea que perdía sangre. 12 años ya. Yo quiero hablar con mucho respeto lo que voy a decir, pues cuando una mujer está en su periodo menstrual, es demasiado incómodo. Yo he vivido alrededor de mujeres. En mi casa hay 4 mujeres, ¿verdad? Y me doy cuenta de lo que ellas sufren en esos momentos, ¿verdad? Lo incómodo que es. Ahora imagínese esta mujer 12 años estando incómoda, no puede estar tranquila en ningún lado. Eso es tremendo. La palabra de Dios para todos lee este mismo verso de Marcos 5:25 así. Dice, había allí una mujer que llevaba 12 años sufriendo de flujos de sangre. Padecía dolor físico, las emociones negativas de ella al pensar que no valía nada, la tristeza que pudo haber sentido si es que tenía familiares, ya no los podía ver. Si es que tenía un hogar, ya no podía estar ahí, tenía que estar excluida. Era condenada a vivir como una mujer que causaba, podríamos decir, asco a las demás personas, con tan solo el verle. Esa era la condición de esta mujer, ese era el sufrimiento de esa mujer. Puedo imaginar esta mujer cabizbaja, caminando siempre encorvada, sintiéndose la persona más sucia del mundo, inmunda. No tiene oportunidad de reacercarse ni a lo santo ni a lo religioso. Era excluida de cualquier adoración en público. No podía acercarse a la iglesia vamos a hablarlo así, no podía. Y con las personas que ella tenía que ir, los sacerdotes de esos tiempos, donde ella tal vez pudo ir a pedir una opinión, un consuelo o algo, eran personas fariseas, legalistas, que lejos de una palabra de amor traían condenación.
Así que para ella lo santo no era una opción. No lo era. Tenía que cargar con su suciedad día y noche. Imagínese dormir y despertar y acordarse, volver a dormir, despertar y acordarse una vez más de esa suciedad en el cuerpo. Desesperante la condición de esta mujer. Esta mujer era ceremonialmente y socialmente impura. Era una carga significativa con la cual ella vivió 12 años. De acuerdo con las ideas judías de aquellos tiempos, si esta mujer tocaba a alguien, ella haría de él o de esa cosa que también fuera ceremonialmente impura, inmunda, no podía tocar nada. Donde ella se sentaba era impuro, donde ella dormía era impuro. Todo lo hacía impuro. Terrible situación que esta mujer estaba viviendo ya por 12 años. Estaba sufriendo y prácticamente sola. Sin amigos, la gente la aborrecía. Terrible la situación, hermanos. La depresión a todo lo que da. Ella siempre sufría. El sufrimiento a veces a nosotros nos impulsa, nos mueve a buscar una solución, pensamos qué hacer, ¿verdad? Porque queremos corregir ese dolor, queremos corregirlo de una u otra manera. Vamos a médicos, vamos con personas que tienen más experiencia que nosotros, que tal vez ya vivieron ese momento de enfermedad y saben algún truco, algún remedio casero para que nos dé esa sanidad. Porque el sufrimiento ya es bastante y no lo soportamos. Queremos que se nos sea curado, pero ya. No queremos sufrir más. Eso le pasó a esta mujer. Y cuando yo estaba haciendo este sermón, vino una pregunta, hermanos, a mi mente. Ser humano siempre sufre, sea cristiano o no sea cristiano. Y dije yo, ¿cuál fue el origen de ese sufrimiento? ¿Por qué sufrimos? Si Dios hizo a su obra perfecta, ¿no la hizo para que sufriera? ¿Por qué sufrimos? ¿Por qué padecemos? Y me acordé del Génesis 3, hermanos. El sufrimiento dio su origen en la desobediencia del hombre. ¿Recuerdan cuando Eva vio ese fruto que codiciaba? Comió a su marido. Después, consecuencias que les harían sufrir. Génesis 3:16, vayamos ahí por favor. Génesis 3:16. A la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces. Con dolor, con sufrimiento, darás a luz a los hijos. Y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Ese tema no lo voy a tocar. Pero iban a tener dolor, sufrir al tener los hijos por una desobediencia. Y los hombres, Adán, no nos quedamos atrás, también tuvo sus consecuencias por su desobediencia, porque a él le fue dada la orden en primera instancia, ¿verdad?, de no comer de ese fruto. Pero le ganó la tentación y hubo una consecuencia, un sufrimiento en su vida. Génesis 3:17. Y el hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, y con dolor comerás de ellos los días de tu vida, todos los días de tu vida. Con dolor comerás de ella. Prácticamente Dios había puesto que la tierra casi diera comida con mover una mano. Pero cuando desobedeció Adán, ahora tiene que sufrir. Tenemos que sufrir por adquirir el alimento. Así que podemos ver aquí que el sufrimiento lo produjo una desobediencia. No estoy hablando que la mujer de flujo haya hecho eso, ¿verdad? Estamos mirando que el origen del sufrimiento fue en la desobediencia.
Y tal vez ustedes se pregunten, ¿acaso la mujer de flujo fue desobediente a Dios y la hemorragia le fue enviada como castigo o como sufrimiento? Ya comenté que no lo sé. Pero lo que sí dice o aclara la Biblia, y les puedo asegurar que esta mujer convirtió su sufrimiento en una aflicción, por ella buscar solución a su enfermedad, en donde nadie le podía ayudar. Ella buscaba salvarse en personas que no le podían salvar. Y eso fue lo que a ella, su sufrimiento se convirtió en aflicción. Vayamos a Marcos 5:26. En la aflicción de la mujer de flujo. Dice, ya había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Fue a buscar su solución con médicos. Con las posesiones que ella tenía, quiso buscar solución para su problema. ¿Cuál fue la aflicción de esta mujer? Poner su confianza en el hombre y no en Jesús. Eso hizo que su aflicción creciera. Y le produjo 3 aflicciones. Una, sufrió muchos por médicos. Pude imaginar tratamientos dolorosos, experimentales tal vez, investigaciones que lo usaban ahí, en algunas medicinas que no habían sido probadas, inventando con ella, haber sufrido tanto. Tal vez le dijeron, ve aquí al área, a aquella ciudad, hay un médico que es muy bueno, un ginecólogo, y ahí va la pobre mujer como puede. Puedo imaginar haciendo todo su esfuerzo, poniendo todo su empeño a ir a ese lugar, porque ahí había un hombre que la podía salvar, y ella lo buscó. Fue a buscar su solución. Solamente estoy dando una aplicación, ¿verdad? Y después de que ya miró que nada le solucionaba el problema, ningún médico ni algún remedio casero, se dio cuenta que quedó en bancarrota. Perdió todo lo que tenía, y esa fue otra aflicción, una aflicción económica, por una mala decisión. Esa lo dejó prácticamente en la calle, hermanos, sin ninguna blanca, es decir, sin ninguna moneda de menor valor, sin tener para qué comer, para comer, ¿verdad? Se quedó sin nada, porque gastó toda su fortuna en médicos, creyendo que ellas los podían sanar. Y la tercera aflicción, su flujo aumentó, su cuerpo resintió la pérdida de sangre, sufrió anemias, debilidades, dolores terribles, su condición empeoró, y sin mencionar el mal olor que ella pudo haber expirado. Fue peor su condición, porque ella quiso buscar la solución en alguien que no era Dios. Pues no me está diciendo, hermanos, que eres excluida. Sí, eres excluida de lo presencial, pero ella sabía que había un Dios y que podía orar, que podía esperar, como estábamos cantando, ¿verdad? Te alabaré aunque la higuera no florezca. Quiero dejar bien claro que yo no estoy juzgando a esta mujer, ¿verdad? Porque sufrió mucho y tomó malas decisiones, pero tuvo consecuencias. Ahora ya una pregunta. Todos padecemos, todos sufrimos, tenemos aflicciones. ¿Cuál es ese sufrimiento, hermanos? ¿Cuál es esa aflicción que te hace buscar al hombre y no a Dios?
Que andemos a buscar nuestra sanidad en doctores, nuestra sanidad, tal vez en algunos, porque se da el caso en brujos. La solución a un problema económico, un préstamo, hoy que están de moda las aplicaciones. ¿Cuál es tu problema? ¿Un problema familiar que vas y buscas primeramente ayuda a psicólogos? ¿Cuál es esa aflicción o sufrimiento que desvía tu adoración hacia Dios y buscas solución en otra parte? ¿Cuál puede ser esa aflicción, hermanos? Buscar primero la ayuda del hombre para esta mujer, para su sanidad, le causó una gran aflicción. Había un hombre también que cuenta la palabra de Dios, que hace alrededor de 40 años, ¿verdad? Y tenía una enfermedad, era paralítico y estaba en un lugar donde se dice que llegaba un ángel y tocaba el agua. Y el primero que entraba era sano. Y este hombre pues no se podía mover. Y él tenía su esperanza en que un hombre se apiadara de él y le llevara. Tenía su esperanza también en un hombre para su sanidad. Sabemos cómo termina esto, ¿verdad? Pero aquí quiero recalcar esto. Esperar en un hombre por nuestra salvación nos va a costar mucho tiempo, hermano, esperar, y no va a pasar nada. No hay solución de problemas en un hombre. Va a pasar mucho tiempo, hermano, y no va a pasar nada. En Juan 5:7 está esta historia donde habla de este hombre paralítico que estaba ahí tirado. Le responde el enfermo al Señor cuando le preguntó algo. Y le dice: Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta al estanque cuando se agite el agua, y en tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Pareciera que ya en tanto tiempo de confiar en un hombre ya había perdido la fe. Y ya nomás estaba ahí viviendo la vida, prácticamente esperando la muerte, porque ya no tenía esperanza. Así somos nosotros, hermanos, cuando confiamos primeramente en el hombre para nuestra salvación, para nuestra sanidad. Llega el momento que ya no desesperamos, ya se nos nubla la vista, se nos acaban las opciones y solamente estamos sobreviviendo. Y eso crea gran angustia y aflicción en nuestras vidas. Ahora en el área económica, cuando perdemos dinero por una mala decisión, cuando vamos a la tienda y sacamos cosas a crédito que ni ocupamos, luego tenemos que pagar el agua, la luz, y ya no tenemos. Cuando nos embarcamos con préstamos aquí y préstamos allá, creyendo que los préstamos son la solución para nuestras vidas, que el bienestar en la economía, tener en abundancia, es nuestra felicidad y nuestra salvación. No es así, hermanos. Eso nos genera angustia. Puedes tener todo el oro del mundo, pero la paz en tu corazón no va a estar, la angustia va a estar ahí si no tienes a Dios. O cuando viene la necesidad y no buscamos a Dios primeramente, es donde viene y el hombre piensa en qué hacer algo y es cuando empieza a maquinar cómo ahorrar dinero y empiezan con tranzas en el trabajo. Yo tenía un compañero en mi trabajo que gastaba mucho, ¿verdad? Le gustaba la tomadera y pues ahí se iba gran parte de su sueldo. Y cuando no tenía para la comida, ya llegaba el lunes y se había quedado sin mandado, estaba como desesperado, no hallaba qué hacer. Y andaba viendo cómo robaba en el trabajo, cómo extorsionaba a alguien. Esa era su vida, porque él buscó sus propios métodos en cómo solucionar ese problema financiero.
También ayer comentaba de una persona que hacía presupuestos en algunas escuelas y se lo aprobaban y le daban el anticipo y se perdía el hombre, porque tenía una familia que mantener. Él decía que hacía eso, que no le importaba los medios de cómo hacerlo, con tal de conseguir esa economía. Obviamente al último se quedó sin familia, lo buscan por ratero, hermanos. De hecho ya había venido huyendo de otra ciudad porque ya lo habían demandado por lo mismo. Así nosotros, hermanos, cuando nos falta lo económico, andamos buscando en otra parte a ver cómo podemos conseguir. ¿Qué más trabajo? Voy a buscar otro trabajo, voy a tener 2 trabajos y después del otro trabajo voy a dormir 3 horas y voy a buscar otro trabajo. Nos desgastamos la vida. No dije nombre ni nada, pero se me hace que alguien se movió por ahí. Hermanos, el trabajo, 2 trabajos no es la solución. Simplemente nos va a generar más aflicción, porque no es la solución eso. La aflicción es como si nos tapara los ojos y los sentidos y el razonamiento, hermanos. Nos angustia y andamos desesperados. ¿Qué tipo de aflicción te hace, hermanos, que te olvide de Dios? ¿Qué tipo de aflicción? Algunas personas, ¿saben? Viven amargadas por alguna aflicción que alguien les hizo algo en la infancia. Siguen amargados. No han perdonado, siguen sufriendo ese flujo de sangre en sus vidas, esa depresión, esa hemorragia espiritual, digámosle así, que sangra el alma, que mengua la vida, la amargura seca los huesos, quebranta el alma y contaminas a los que están a tu alrededor. Piensas que todos hablan de ti. Esa grande aflicción, hermanos, no deja la amargura, destroza a las personas y destroza a una familia. Es que tú no sabes lo que mi mujer me hizo. Me engañó, me trata mal, no se somete. Es que tú no sabes el marido que yo tengo. Es un abusador, es un tremendo que no, ni siquiera es para comprarme una rosa. Me habla ásperamente. No me ama. Ya andamos buscando psicólogos, ¿verdad? Que nos arreglen ahí el matrimonio, buscando ayudas alternas, sino a Dios. Y eso, la condición de nuestro matrimonio, cuando no es Dios la solución, hermanos, empeora. Y así en cualquier lugar. La mujer de flujo siempre andaba con vergüenza a donde quiera que ella iba. Obviamente por andar como andaba, ¿verdad? Y la vergüenza, hermanos, es una aflicción por no conocer a Jesús. Esa mujer, por no haber conocido antes a Jesús, así vivía con vergüenza toda su vida. Ella conocía la ley tal vez y sabía lo que era su situación. Vayamos a leer Levítico 15 para saber qué es lo que dice la palabra de Dios sobre una mujer con flujo de sangre. Dice: cuando la mujer tuviere flujo de sangre y su flujo fuere en su cuerpo, 7 días estará apartada, y cualquiera que tocare será inmundo, que la tocare será inmundo hasta la noche. Todo aquello sobre que ella se acostare mientras estuviera separada será inmundo. También todo aquello sobre que se sentare será inmundo. Cualquiera que tocare su cama lavará sus vestidos, y después de lavarse con agua será inmundo hasta la noche. También cualquiera que tocare cualquier mueble sobre que ella se hubiere sentado lavará sus vestidos, se lavará luego a sí mismo con agua y será inmundo hasta la noche. Y lo que estuviere sobre la cama o sobre la silla en que ella se hubiere sentado,
el que lo tocare será inmundo hasta la noche. Si alguno durmiere con ella y su menstruo fuere sobre él, será inmundo por 7 días, inmundo, y toda cama sobre que durmiere será inmunda. Y la mujer, cuando siguiere el flujo de su sangre por muchos días, fuera del tiempo de su costumbre, o cuando tuviere flujo de sangre más de su costumbre, todo el tiempo de su flujo será inmunda como los días de su costumbre. O sea, 12 años inmunda esta mujer, impura, sucia. La ley señalaba a las mujeres así. Obvio también habla algo sobre los hombres, ¿verdad? Dios no es machista, ¿verdad? Esta mujer, queriendo solucionar su problema, alternativas le pasaron por su cabeza. Tal vez de amigos que le dijeron, familiares, ve y busca. Total, que la vergüenza que ella tenía empeoró y fue más su vergüenza. ¿Y sabe si somos usted y yo? Nuestra inmundicia aumenta, nuestra vergüenza, nuestro pecado por no buscar a Dios, la desobediencia o por no perdonar. ¿Hace cuánto que estamos inmundos, hermanos, que no queremos perdonar? ¿Hace cuánto que vivimos cayendo en el mismo pecado desde hace 12 años? ¿Hace cuánto, hermanos? No sé, pornografía, adulterio, desobediencia a los padres. ¿Hace cuánto que sigues con ese pecado oculto, hermano, que atesoras en tu corazón? Hace 12 años. Y eso genera vergüenza en nuestras vidas. Si venimos a este lugar, adoramos a Dios, pero siempre nos acordamos que hay algo aquí, ¿verdad?, que le hemos fallado. Regresando a la mujer, escuchó algo. Dijo, ya no me funcionó esta solución. Me hablan de alguien que sana. Seguramente ella supo que era el Mesías, recordó la profecía, quién sería Jesús. Seguramente ella escuchó los milagros que él hacía, quién era él, y eso en ella generó una nueva esperanza en su corazón. Se ilusionó nuevamente. Y a pesar de que ella cometió un error, ahora tenía la convicción de que Jesús la podía sanar. Ella escuchó hablar de Jesús. Marcos 5:27. Dice, cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto. La mujer valientemente pasó por detrás de la multitud, se arriesgó a que la descubrieran. Y quién sabe qué hubiese pasado, hermanos. ¿Se imaginan? Entre todos había roce por todos lados. ¿A cuántos no hizo inmundo esta mujer tocando? Según la ley, según los fariseos que la desechaban, según los sacerdotes religiosos. Si alguien lo hubiese descubrido, lo hubiese conocido, reconocido, les puedo asegurar que hasta la apedrean para matarla. La excluyen. Todos saldrían corriendo de ellas. Pero ella ya había cambiado su mentalidad. Aunque vivía con la vergüenza en ella,
de su flujo de sangre, ahora había una esperanza de su sanidad. Y ella pensaba eso dentro de sí. Marcos 5:28. Porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Vamos a darle aquí una aplicación, hermanos. ¿Por qué tocar solamente el manto? Teniendo a Jesús enfrente de ella. ¿Sabe por qué? Por su vergüenza de flujo de sangre, para no contaminar al Señor. Puedo ver eso allí. A veces nosotros somos así. A esta mujer su vergüenza le impedía acercarse a Jesús. ¿Cuál es tu vergüenza, hermano, que te pide acercarte al Maestro? ¿Cuál es tu vergüenza? ¿Qué hiciste en el pasado? Que solamente venimos aquí, solo el borde de tu manto quiero tocar, Señor. Solo quiero sentir tu presencia, Señor, y con eso estoy bien. Pero no quieres una sanidad de tu corazón. No quieres perdonar. No quieres dejar ese pecado. Y te sientes avergonzado y te crees indigno de participar en la adoración a Dios. Y dices, solamente el borde de tu manto, Jesús. Si nosotros somos sus hijos, podemos abrazarlo, besarle, sentir su presencia. ¿Por qué no? Pues porque nuestra vergüenza está delante de nosotros siempre. Ese flujo de sangre en nuestras vidas, ese pecado, que puede ser una rama grande. Pueden ser drogas, alcoholismo, nuestra propia voluntad, desobediencia. Por nuestra vergüenza de que conociendo a Jesús, Él no sea el primer lugar en nuestras vidas. No sea Él el primero en nuestros planes. Porque creemos que Él no sabe lo que es mejor para mí. Y yo sé. Nuestra vergüenza nos hace ir entre los hermanos por atrás a escondidas, fingiendo que no pasa nada, que somos santos, que no hay rencor en nuestros corazones, siendo así cristianos solos de apariencia, acercándonos a Jesús de lejitos. Muchos de los llamados cristianos no van directamente a Jesús porque ni siquiera han tenido un encuentro con Él, porque solamente vienen a tocar su manto, a pedir su milagro, no a pedir que les sane el alma. Y aquí ya vemos algunos, hay algunos hermanos, estoy seguro, que solamente venimos a sentir bonito. Venimos porque el pastor está lata y lata hablándonos para que vengamos. O porque de plano ya entre semana ya andamos, que ya no aguantamos. Pues ahí los hermanitos me hacen sentir bien. Y venimos a tocar el manto y a agarrar, ya me siento bien y me voy. Y no queremos aplicar la palabra de Jesús en nuestras vidas. Nada más venimos aquí a tocar el manto, no a tener un encuentro con Jesús. Pero también la vergüenza hace que nos alejemos de Jesús, hermanos. El no perdonar nos convierte en personas inmundas, ¿sabe usted? Nos convierte en personas inmundas, que hace que tengamos hemorragias severas de sangre y perdemos la vida. ¿Qué pecado, hermano? Te hace estar avergonzado que no te acerques al Señor, porque ese Señor dio su vida por tu causa, para que vivamos santamente delante de Él y nos acerquemos a Él, porque ya nos ha lavado. Pero en nuestro caminar nos ensuciamos.
nos sentimos impuros, avergonzados de nuestra actitud, de que siempre caemos donde mismo. Impuros, inmundos desde hace ya 12 años. Pero ¿sabe lo maravilloso de esto? Es nuestro Señor Jesús. A Él no le importa tu condición, a Él no le importa tu pecado, no le importa qué hayas hecho, no le importa cuál sea el flujo de tu sangre, no le importa que seas despreciado, desechado, que hayas salido corriendo de otras partes, tal vez de otras iglesias, tal vez de tu casa, de tu trabajo. Tal vez cometimos algún error y la gente nos señala como inmundos, como despreciados. A Él no le importa, porque Él te ama y lo mostró en la cruz cuando dio su vida. A pesar de que ni siquiera le tomábamos en cuenta, a Él no le importó nuestro flujo de sangre. Vino a este mundo a sufrir azotes para quitar nuestro azote. Él vino a exponerse, lo avergonzaron en la cruz para quitar nuestra vergüenza y derramó su sangre para detener nuestro flujo de sangre. Y Él es tan maravilloso que a esta mujer que era prácticamente la inmundicia andando, Él la sana sin importar quién sea. La sana de su sufrimiento, la sana de su dolor, de su aflicción. Marcos 5:29 dice: y enseguida la fuente de su sangre se secó, y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Algo pasó en su vida, algo cambió en su vida, en su enfermedad ya había desaparecido, y solamente fue y tocó a Jesús, y el Señor le hizo sana. Nuestro amado Jesús, a pesar de nuestras vergüenzas, Él puede sanarnos. A pesar de nuestra desobediencia, Él puede sanarnos. Él puede solucionar nuestros problemas. Él puede darnos la paz en medio de la tormenta. Aunque a veces Él no nos quiera quitar esa tormenta, Él nos da la paz. Él decidió ir hacia el Calvario, hermanos. Se entregó a sus enemigos. Él sufrió azotes, aflicciones, vergüenza, dolor, burla. Lo tenían por inmundo, por mentiroso, por débil. Y todo por el precio de nuestro bien. Todo por sanar nuestras heridas. Todo por sanar nuestros pecados. Por lavarnos. Y hoy, hermano, no hay vergüenza lo suficientemente grande o grave que Él no pueda perdonar. No hay inmundicia lo suficientemente grande que Él no pueda limpiar. Él murió por nosotros cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, para que vengamos a Él y nos perdone. Romanos 5:8 dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Él murió por nosotros cuando teníamos nuestra vergüenza, cuando nos deleitábamos en nuestro pecado. Y aún así todavía seguimos ahí, a veces fallamos y pecamos y estamos ahí. Tal vez tú traigas algo en tu corazón desde hace tiempo. Tal vez traigas un pecado arrastrando ya ahí. Tal vez tengas la amargura en tu corazón que te hace vivir como si tuvieras un flujo de sangre desde hace 12 años. ¿Sabes, hermano? El Señor en este día te dice: sé libre de tu azote. Ya perdona, ya sana, ya no sufras, ya olvida, ya perdona. Hoy el Señor quiere libertar tu alma. Deja la amargura, deja la depresión.
Ya olvida lo que te hicieron. Da vuelta a la página de tu vida y sirvamos a Dios. El Señor quiere sanarnos, hermanos. Pero si no lo hiciera, como cantábamos, ¿verdad? Aunque la higuera no florezca, yo te adoraré, Señor. Porque Él le interesa primero sanar nuestro corazón antes que nuestro cuerpo. Después de la sanidad que nuestro Señor hace a esta mujer, dice la palabra de Dios que Jesús sintió que había salido poder de Él y que Él preguntaba. Obviamente Él sabía, ¿verdad? Pero Él hacía estas preguntas para dar una enseñanza o algo, con un propósito. Los discípulos le decían: ay, Señor, ¿cómo vas a saber si todos ahí te están tocando? Pero Él hizo esa pregunta porque con eso prácticamente hizo un llamado a esta mujer de flujo de sangre. O sea, al Señor no solamente le interesa sanar, sino quieren que lo conozcan, que tenga su encuentro. Prácticamente Jesús llamó a esta mujer cuando hizo la pregunta: ¿quién me ha tocado? Entonces los oídos de la mujer se estremecieron. Pudo haber venido una convicción de pecado en su corazón. Ay, me acerqué inmunda, ay, lo contaminé, ay, me arrepiento, y fue a los pies de Jesús. Marcos 5:33 dice: entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de Él y le dijo toda la verdad. ¿Cuál fue toda esa verdad? Señor, yo era inmunda. Desde hace 12 años he vivido separada, en depresión, Señor. He vivido apartada de Dios porque creí que no te merecía, porque me decían que yo no podía buscarte. Y te confieso, Señor, que tuve otras alternativas. Vinieron primero a mi mente otras soluciones de mi azote, de mi sufrimiento, y te confieso, Jesús, que fui y busqué. Y ahí hice hasta lo imposible por sanarme, Señor. Gasté todo lo que tenía, Señor, en médicos para que me sanaran. Y, Señor, mi condición fue peor. Pude imaginar a esta mujer, y todavía diciéndole, puedo imaginarla: perdóname, Jesús, por haber buscado otras alternativas y no ponerte a ti en primer lugar. Y eso es lo que el Señor quiere que reconozcamos cada uno de nosotros. Nos ha sanado, nos ha lavado con su sangre. Hoy el Señor nos perdona, hermanos, pero quiere que tengamos esta actitud, que vengamos a Él con la verdad, que dejemos de ser cristianos de apariencia, que vengamos con la verdad, confesemos nuestros pecados al Señor, así como esta mujer lo hizo. ¿Y qué pasó después de eso? Jesús ya le habla directamente a ella, algo maravilloso. Una mujer inmunda, separada, estaba hablando con el ser más importante de todos los tiempos, de toda la eternidad, con Jesús, el Rey y Salvador de vida. Y Jesús le dice, y le habla directamente, así como le habló Zaqueo. A ella le dijo, y él le dijo: hija. Ya le llamó hija, en cuanto ni siquiera podía tal vez pronunciar el nombre de Dios en frente de alguien. Ahora estaba siendo llamada hija, y le dice: tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. ¿Cuál es tu azote, hermano? El Señor hoy quiere que quedes sano de tu azote, de tu rencor, de tu pecado, de tu sufrimiento, de tu dolor, de tu enfermedad. Sé sano de tu azote, dice el Señor. Esta mujer tuvo su encuentro con Jesús, y que al tener fe ella en Él, no solo había sido sanada, sino salvada.
de su condición pecaminosa. Maravilloso Dios, Señor Jesús, que hace la obra entera, que no le importa si era una prostituta, si eras un asesino, si eras un pornográfico, un violador, no sé, el peor hombre que se te pueda venir a la mente. Cuando tú tienes fe en Él, dice, queda sano de tu azote y estás salvo. Ese es Dios, ese es Jesús. ¿Por qué no le das un aplauso al Señor? Alguien dijo esto sobre ese momento. Dijo este comentario: hija, tu fe te ha hecho salva. Le mostraba a la mujer que en realidad no fue el toque del manto de Jesús lo que le sanó, pero era la fe de ella en Jesús y lo que Él podía hacer por ella. Jesús lo hizo porque Él no quería que ella pensara que ella se robó una bendición, que ella no pudiera ver de nuevo y con ello, pensando que había robado la bendición, ella ya no pudiera ver de nuevo a los ojos a Jesús. Ella no se robó nada, ella lo recibió por fe, y Jesús quería que ella supiera eso. Mis hermanos, hoy el Señor quiere que tú sepas eso. Quiere sanarte de tu azote. Hoy quiere perdonarte el Señor. Además, la palabra de Jesús, al declararla sana en frente de todas las personas que la conocían como la inmunda, estaba limpiando su testimonio. Estaba diciendo que alguien nuevo había renacido, que esa vieja mujer ya había muerto. Era alguien diferente. Alguien ahora que era acepta ante los ojos de Dios y ante la sociedad. Y sabe, así nosotros éramos antes. Nos blasfemos, cosas malas. Pero ahora con nuestras vidas nosotros damos testimonio de que Jesús nos ha perdonado y nos ha sanado. Y la gente glorifica a Dios. Dios es bueno, hermanos, y nos quiere sanar. Quiere perdonar nuestros pecados, pero hace falta confesar. Hace falta que nos acerquemos a Él como esta mujer. Ella valientemente y en contra de todo aventó personas por todos lados, hizo hasta lo imposible, porque ella no estaba fuerte, estaba débil, casi a rastras llegó y se escabulló y encontró a Jesús. Así nosotros, no importa cómo, no importa qué hayas hecho, llega a rastras a los pies de Jesús y ten tu encuentro con Él. Yo le voy a pedir a mis hermanos de la alabanza si pueden pasar, por favor. Voy a pedir que podamos poner sobre nuestros pies. Conclusión. Hermanos, nuestra primera y única opción debe ser siempre primero Jesús. No importa lo que estemos sufriendo, no importa cuál sea la aflicción, no debemos tener otra alternativa, sino solo Jesús. Él es capaz de sanarnos tanto física como espiritualmente. Solo falta ir a Él. Él dijo en Mateo 11:28, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y os haré descansar. Hoy el Señor quiere hacerte descansar de ese flujo de sangre de hace 12 años. Quiere hacerte descansar de eso de lo que tienes en tu corazón, que hace tiempo lo sigues guardando. Ya quiere darte paz. Quiere que quites todo prejuicio de tu mente, toda culpa, porque Él ya ha muerto en la cruz por tu pecado. Ya ha muerto en la cruz por ese flujo de sangre. Y hoy te quiere sanar. Hermanos, vayamos a Jesús, busquemos su amor, su perdón, su sanidad, su guía. Él será quien nos sostenga, el que Él cuide y nos lleve
a la salvación. Oremos, hermanos. Padre, gracias por esta palabra, Señor. Hoy yo voy a pedir, hermano, que pongas en tu mente esa aflicción que tienes desde hace tiempo. Sea una enfermedad, sean problemas familiares, económicos. Visualízala bien. Y ahora te voy a pedir que recuerdes lo que tú hiciste humanamente por solucionar eso. ¿Qué pasó? ¿Lo solucionó o empeoró? Hoy el Señor quiere que reconozcas cuál ha sido tu pecado, cuál es este flujo de sangre, y ese es en no tenerlo a Él en primer lugar. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo estaremos cayendo en los mismos pecados? ¿Hasta cuándo vamos a reconocer a Dios en toda nuestra vida, en todas las áreas? ¿Hasta cuándo Él va a ser nuestra primera y única opción? ¿Hasta cuándo lo buscaremos a Él primero? Hoy el Señor quiere perdonarnos, pero hace falta confesar que como esta mujer no le buscamos en primer lugar a Él. Hoy Dios quiere hacerte libre de ese azote, hermanos. Pídele perdón al Señor ahí en tu mente, hermanos. Pídele perdón porque a lo mejor en la enfermedad pensabas cosas malas como el Señor no me quiere, me ha olvidado, no me quiere sanar, quiere que sufra. Pídele perdón a Dios porque tal vez no hemos tratado bien a nuestras esposas. Pídele perdón a Dios porque tal vez no somos esos ministros que debemos de hacer, esos hombres de Dios. Mujer, pídele perdón a Dios porque tal vez no eres esa mujer que Dios quiere que seas. No somos esos padres, esos hijos. Señor, perdónanos, Padre. Líbranos de este azote, Señor. Y ayúdanos a reconocerte, Señor, como nuestra única y primera opción, Señor. Señor, te damos gracias por esta palabra, Señor. Gracias por